La gente nunca lo llama como es. Dicen perro grande, oso, dicen que algo se metió en el ganado. No dicen hombre lobo. Mi nombre es Mateo. Tengo 41 años y durante los últimos 12 me he ganado la vida matando hombres lo durante condados que no quieren titulares y familias que no quieren periodistas en sus jardines. No soy militar. No soy parte de ninguna orden secreta. Crecí en las afueras de Ashland, Kentucky. Mi papá tenía una tienda de llantas en la US 23. Mi mamá trabajaba por las noches en la cafetería de un hospital. Cazaba ciervos cada otoño, desde los 13 años. Entonces eso es lo más dramático que puede llegar a ser mi historia de origen. El primer hombre lobo que vino fue durante la luna llena en algún bosque cubierto de niebla. Estaba detrás de un dólar general en las afueras de Grayson. El departamento del sheriff lo llamó un animal conejo. Tenía 29 años y todavía trabajaba en el control de plagas por contrato. Coyotes, cerdos salvajes, osos molestos. Le disparé 2 veces antes de entender lo que estaba mirando. La segunda vez no lo dudé. Se corre la voz en los condados rurales. Después de eso, comencé a recibir diferentes llamadas. Los tranquilos. Del tipo en el que los agentes no presentan informes. Del tipo en el que los agricultores te entregan dinero en efectivo en un sobre y no te piden recibo. Así es como funciona este trabajo. Sin uniformes, sin insignias, solo un camión, balas de plata y 5 reglas. Esa noche estábamos estacionados junto a la ruta 10 de Kentucky, media milla más allá de la puerta oxidada de una granja que se inclinaba como si se hubiera rendido. La propiedad pertenecía a un hombre llamado Curtis Enson, 62 años, maquinista jubilado, 3 cabras desaparecidas en 2 semanas. Uno de ellos estaba abierto detrás del cobertizo de pienso. El sheriff lo montó como perros salvajes. Curtis me llamó de todos modos. Apagué el motor y lo dejé funcionar en la oscuridad. El silencio que reinaba allí fuera no era natural. Ni insectos ni zumbidos lejanos de la carretera. ¿Oíste eso? Yo pregunté. El niño en el asiento del pasajero. Sacudió la cabeza. Su nombre era Brandon Ellis, 24 años, recién salido de la academia, diputado voluntario. Todavía revisaba su rifle cada 5 minutos, como si fuera a desaparecer si no lo hacía. Míralo. Ese es el problema, dije. ¿Crees que está aquí? Él preguntó. Siempre está aquí, comencé. La pregunta es si está solo. Se movió en su asiento y ajustó la correa de su rifle. Rondas plateadas en su revista. Tenía balas de calibre 2 en mi regazo, cada una cargada a mano y limpia. Monocular térmico colgado de mi cuello. Linterna con lente roja enganchada en mi chaleco. Torniquete en mi bolsillo cargo izquierdo. No llevo equipaje liviano. Chaleco. Torniquete en mi bolsillo cargo izquierdo. No llevo equipaje liviano. Dijiste que había reglas, dijo Brandon. El sheriff no mencionó reglas. El sheriff cree que esto es control de animales, comencé. No lo es. Abrí la puerta y salí a la grava. El aire olía a heno cortado. La granja se encontraba a 200 metros del camino. Luz del porche apagada, ventanas negras. Más allá, el granero se alzaba bajo y cuadrado contra la línea de árboles. Brandon rodeó el capó y se unió a mí. Sus botas crujieron demasiado fuerte. Mueve los pies, dije. Se ajustó y volvió a intentarlo. Caminamos hasta la mitad del camino antes de que me detuviera y me acercara a la térmica low. Una gran señal de calor justo detrás del granero. Sin moverse mucho. Temperatura elevada. Aproximadamente del tamaño de un caballo jirafa, si fueras generoso. Brandon se inclinó. ¿Lo ves? Veo algo, dije. Giramos a la izquierda en lugar de seguir recto. Cambia siempre el ángulo. Si está mirando, y probablemente lo estaba, espera que camines hasta la puerta del granero como un idiota. Brandon mantuvo la luz baja. Entonces, has estado haciendo esto 12 años. Más cerca de los 13, dije. Y nunca te has equivocado, ¿eh? Bajé la térmica y lo miré. Me equivoqué, chico, comencé. Por eso hay reglas. Una tabla de madera crujió desde el interior del granero. La respiración de Brandon cambió. Antes de acercarnos más, comencé, es necesario entender algo. Estoy escuchando. Hay 5 reglas. Rompes uno y no lo haces. No lo rehagas. Intentó sonreír,
pero no lo consiguió. ¿Qué tipo de reglas? Bueno, el amable que sigues incluso cuando crees que no es necesario. La señal de calor dentro del granero se movió. Caminó una vez a lo largo de la pared interior. El contorno a través de las tablas no estaba limpio, pero la altura era incorrecta para un perro. Hombros demasiado anchos y cabeza demasiado alta. Brandon levantó su rifle hasta la mitad. Todavía no, dije. Parece grande. Sí, grande no es lo mismo que desplazado. Me miró confundido. Regla 1. Nunca dispares hasta que confirmes que el objetivo está completamente desplazado, dije. El metal chirrió dentro del granero. Una cadena tintineó una vez. Luego, un sonido grave se escuchó a través de las tablillas. Estable. Ni un ladrido. Ni un aullido. Más bien como si alguien se aclarara la garganta antes de hablar. Brandon se estremeció. Mantén la calma, dije. La puerta del granero se movió solo unos centímetros, sin abrirse, solo presionando contra ella. Me hice a un lado para tener una línea de fuego más clara y sentí que la grava se movía bajo mi bota. Seguro quitado, dije en voz baja. Brandon apagó el suyo. Dentro del granero, algo pesado exhaló. Bienvenido al trabajo. Ahora escuche atentamente. Las reglas son la única razón por la que sigo vivo. Y el primero estaba a punto de importar. Regla 1. Nunca dispare hasta que confirme que el objetivo se ha desplazado por completo. No disparas al movimiento. No disparas por tamaño. No disparas porque tus nervios te gritan que hagas algo. Disparas cuando el cambio se bloquea. Esa noche detrás del granero de Curtis Enson, Brandon casi lo aprendió de la manera más difícil. La puerta del granero volvió a doblarse hacia adentro. Poco. Lo suficiente para mostrar que algo pesado se inclinaba contra ella desde el interior. Levanté la térmica y ajusté el anillo de enfoque. Desde dentro. Levanté la térmica y ajusté el anillo de enfoque. La señal de calor era alta. Demasiado alto. Se movía con un balanceo lento y desigual. Un hombro estaba más bajo que el otro. Eso es lo primero que la gente malinterpreta. Creen que los hombres lobo encajan en su lugar como en una película monstruos. Una transformación limpia y listo. No es limpio ni mecánico. Brandon susurró, eso es todo, ¿verdad? Quizás, comencé, pero todavía no. La puerta se deslizó un centímetro más y una forma se presionó en el hueco. Al principio parecía humano, torso, al principio parecía humano, torso, brazos y cabeza inclinada hacia adelante. Pero las proporciones estaban equivocadas. La columna se curvaba demasiado. Los brazos colgaban demasiado. Brandon levantó su rifle. No, dije. Pero está saliendo. No del todo, respondí. La cosa dentro del granero cambió su peso y la puerta se abrió más con un repentino chasquido. La madera se astilló y algo se deslizó a través del soporte interior. Primero pasó una mano. Ni una pata. Una mano. 5 dedos. Demasiado tiempo. Uñas oscuras y engrosadas. La piel parecía tirante sobre los nudillos. Como si lo hubieran estirado. A Brandon se le cortó el aliento. Sigue siendo humano. No lo es, dije. Es mitad de turno. El brazo convulsionó. Vi la articulación del codo girar hacia atrás en un ángulo incorrecto y luego corregirse con un movimiento de molienda. Los dedos se curvaron y alargaron, las uñas se partieron y se desprendieron formando garras negras. El rifle de Brandon vaciló. Dispárale ahora, dijo. Si le disparas ahora, solo conseguirás que se enoje, respondí. La cabeza pasó a continuación. En esa etapa, todavía se ven mal de una manera que te engaña. La mandíbula comienza a extenderse pero no termina. La nariz se aplana y empuja hacia afuera. Los dientes se alargan de manera desigual, algunos todavía humanos, otros ya con colmillos. Los ojos se nublan y luego se vuelven a enfocar. Mitad humano, mitad lobo. Y esa es la peor versión. La puerta se soltó de una bisagra cuando el cuerpo salió a la fuerza. Seguro estaba medio destrozada y colgando de un hombro. Las costillas eran visibles debajo de la piel que se estiraba y apretado con cada respiración. El dedo de Brandon apretó el gatillo. Espera, dije bruscamente. La criatura se arrodilló y dejó escapar un gruñido bajo y húmedo. Su columna se onduló bajo la piel, como si algo se arrastrara debajo de ella.
Los omóplatos empujados hacia afuera, formando crestas. Los antebrazos se engrosaron. El sonido que hizo no fue un aullido. Fue un estrangulamiento como si estuviera tragando grava. Ese es el momento en que la mayoría de los novatos fracasan. El sonido desencadena algo en la parte posterior de tu cerebro. Patadas de lucha o huida entra y quieres terminarlo. Pero la plata contra un cuerpo a medio formar no mata limpiamente. Es impactante. Y cuando aplicas una descarga eléctrica a algo a mitad de un turno, el dolor golpea todos los nervios a la vez. Lo sé porque lo hice una vez. Hace años, fuera de Greenup, despedí demasiado pronto. La bala lo alcanzó en las costillas antes de que ésta terminara de ensancharse. No cayó, convulsionó y luego vino hacia mí con ambos brazos todavía medio humanos. Y me abrió el muslo izquierdo antes de poder disparar por segunda vez. ¿Todavía cojo cuando llueve? Dentro del jardín de Curtis, la mandíbula de la criatura se abrió hacia adelante con un crujido húmedo. Los dientes se acomodaron en su lugar. Las orejas se levantaron hacia arriba y hacia atrás contra el cráneo. El torso se expandió y se desbloqueó. Puedes verlo cuando sucede. El cambio llega al final de su ciclo y deja de ajustarse. Los movimientos se vuelven coordinados en lugar de caóticos. La criatura se levantó en toda su altura, cerca de 2,5 metros. El pelaje ahora creció completamente en su pecho y hombros. Los ojos eran de color amarillo claro. Centrado. Entonces es cuando es un hombre lobo. No antes. Ahora, dije. Brandon disparó. La primera bala dio en lo alto del pecho. El impacto hizo que la criatura retrocediera un paso. La plata arde a través de ellos como el ácido a través del estaño. El humo se levanta de la herida de entrada. Disparé medio segundo después y le metí una bala por la boca abierta. La cabeza se echó hacia atrás. Huesos y pieles esparcidos por la puerta del granero. De todos modos, se tambaleó hacia adelante. Siempre lo hacen. Brandon volvió a disparar. Esta vez el disparo alcanzó la articulación del hombro y la destrozó. El brazo colgaba inútil. La criatura se abalanzó sobre 3 extremidades y golpeó la grava con tanta fuerza que la rompió. Me acerqué y puse la última ronda en la base del cráneo. Se quedó quieto. Nos quedamos allí, entre el polvo y el humo, ambos respirando con demasiada dificultad. Brandon bajó su rifle lentamente. Si hubiera disparado cuando salió el brazo, habría dado en mitad de la costilla, lo interrumpí. Y habría sentido que cada nervio de su cuerpo se incendiaba. Miró la grava rota, imaginándolo. Habría cubierto esa distancia antes de que metiera la siguiente bala, comencé. Y habría usado lo que le quedaba de las manos para abrirte. Brandon tragó saliva. Caminé hacia adelante y empujé el cuerpo con mi bota. Ningún movimiento. La mandíbula colgaba floja. El pelaje ya estaba perdiendo su brillo. No disparas hasta que se bloquee el cambio, dije. Altura completa, estructura completa, ojos enfocados. Él asintió, pero todavía le temblaban las manos. Limpié el cañón de mi escopeta con un trapo y comencé a recargar. El granero detrás de nosotros crujió cuando la bisagra cedió y la puerta cayó al suelo. Brandon miró fijamente el cadáver. ¿Cómo sabes cuándo está terminado? Cuida la columna, comencé. Observa los hombros, y cuando el movimiento deja de mirar doloroso y comienza a parecer deliberado, ahí es cuando disparas. Él me miró. ¿Y si te equivocas? Entonces estás muerto, dije. El viento se levantó ligeramente y llevó el olor a sangre por el patio. Brandon respiró hondo y se estabilizó. Bueno, esa es la regla 1, continué. Esperas hasta que sea completamente lo que va a hacer. Nunca antes. Detrás del granero, en algún lugar más profundo de la línea de árboles, una rama se partió. La cabeza de Brandon se volvió. No me moví, porque una señal de calor rara vez cuenta toda la historia. Regla 2, nunca dejes que nadie te atraiga al interior. Si entra, no lo sigues. No me importa si arrastra algo. No me importa si grita. No me importa si parece herido. Deja tus botas afuera. Curtis Enso nos agradeció 3 veces antes de salir de su propiedad. Cargamos el cuerpo en el cama de mi camioneta debajo de una lona y le dije que encerrara su ganado en el corral de acero por algunas noches. No le hablé del chasquido de ramas ni de la línea de árboles. No tiene sentido darle a un hombre algo que no puede arreglar. Brandon viajó en silencio durante el camino de regreso a la ciudad. 1 hora después, sonó mi teléfono.
Otra llamada, línea de condado diferente, borde de Portsmouth, Ohio. Una diputada llamada Erin King dijo que una mujer había denunciado algo enorme chocó contra una casa vacía en la calle. La casa había estado vacía 6 meses. Ejecución bancaria. Las ventanas fueron tapiadas, pero una puerta lateral se abrió de golpe. No lo dudé. ¿Sigue ahí?, pregunté. Oímos movimiento en el interior, dijo King. Luego se detuvo. No entres, le dije. Silencio. ¿Me oyes? Quiero decir, estábamos a punto de aclararlo. Respondió el rey. No entres, repetí. Brandon me miró. Vamos a hacer otro. ¿Quieres dormir?, pregunté. Él no respondió. Cruzamos el río hacia Ohio poco antes de la medianoche. La casa vacía estaba alejada de la calle detrás de una cerca de tela metálica, con el porche hundido, a una ventana del piso de arriba le faltan las tablas. Las farolas proyectaban largas sombras amarillas sobre el césped. 2 coches patrulla estaban aparcados en un lugar torcido del camino de entrada. El diputado King estaba cerca de los escalones de la entrada con una linterna en la mano y la pistola ya en la mano. ¿Eres Mateo?, me preguntó cuando salí. Ese soy yo. Señaló con la barbilla hacia la casa. Vimos algo moverse más allá de la ventana de la cocina. Grande. No un perro. ¿Alguien dentro?, pregunté. Bueno, se supone que la casa está vacía. Se supone que sí, repetí. Brandon rodeó el camión con el rifle en la mano. King lo miró. ¿Está bien? Estará bien si escucha, dije. Y caminamos juntos hacia la casa. La puerta principal estaba entreabierta. En el interior, la sala de estar estaba a oscuras excepto por una franja de luz de la calle que atravesaba la alfombra. En la habitación todavía había muebles viejos, cubiertos de sábanas polvorientas. King levantó su pistola. Estábamos a punto de barrer. No, dije. Él frunció el ceño. No podemos simplemente dejarlo ahí. Sí, podemos, dije. Me hice a un lado de la puerta, en lugar de quedarme parada en ella. Siempre compensado, me incliné lo suficiente para iluminar con mi lente roja la pared del fondo. Marcas de rayones. 4 largas ranuras que bajan desde el techo hasta el suelo. ¿Está ahí?, susurró Brandon. Por supuesto que lo es, dije. Un ruido sordo vino desde el interior de la casa. Luego otro. Quería que lo oyéramos. King dio un paso hacia el umbral. Agarré la parte de atrás de su chaleco y tiré de él lo suficientemente fuerte como para hacerle perder el equilibrio. No cruces esa línea, dije. Parecía ofendido. Es solo una casa. Ya no es solo una casa, respondí. La regla 2 existe porque las paredes comprimen el espacio. Los hombres lobo no necesitan distancia como nosotros. No necesitan líneas de visión claras. Dentro de una casa, utilizan marcos de puertas como cubierta. Usan escaleras como embudos. En su lugar, atraviesan paneles de yeso de utilizar los pasillos. Aquí afuera controlo la distancia. Y ahí lo hace. La mierda se detuvo. Silencio. Brandon tragó saliva. ¿Y si se esconde? Se está escondiendo, comencé, y quiere que vengas a buscarlo. Una tabla crujió en el piso de arriba. Las tablas del rey se hicieron más estrechas. No podemos simplemente esperar. No esperamos, dije. Nos movemos. Muévelo. Giré a la izquierda a lo largo de la pared exterior, manteniendo espacio entre las ventanas y yo. Brandon me imitó. King lo siguió, ahora más lento. Llegamos al patio lateral. La ventana de la cocina estaba rota y los cristales esparcidos por el suelo. Levanté la térmica y la incliné a través de la abertura. Firma de calor en el interior. Agachado detrás de la isla de la cocina. Sin moverse. ¿Lo ves?, susurró Brandon. Sí. ¿Por qué no sale? Porque quiere que intervengamos, dije. King exhaló profundamente. Entonces, ¿qué hacemos? Di un paso atrás y le entregué a Brandon la térmica. Mira esa ventana. Luego me dirigí a la puerta trasera y la abrí de una patada. El sonido resonó por toda la casa. Todavía no hay movimiento. Cogí un ladrillo del macizo de flores y lo arrojé por la ventana de la sala. El vidrio explotó hacia adentro. Todavía nada.
Agarré la tapa metálica de un bote de basura del patio lateral y la golpeé contra el revestimiento 3 veces, fuerte y nítidamente. Un gruñido salió del interior, bajo e irritado. Y ahí estaba. El marco de la ventana de la cocina se partió como algo grande. Se movió detrás de él. Un destello de ojos amarillos, pelo a lo largo del borde del mostrador. Retrocede, dije. Retrocedimos 5 pasos hacia el patio abierto. La puerta trasera se estremeció una vez y luego salió disparada. El hombre lobo irrumpió en el patio lanzando una lluvia de madera y polvo. Turno completo, alto, más delgado que el del granero y más rápido. No cargó directamente. Giró hacia la izquierda y luego hacia la derecha, probando ángulos. Y eso es lo que pasa en las casas laterales. Se acostumbran a espacios reducidos. Aprenden a rebotar en las paredes y redirigir. Brandon disparó primero. La bala alcanzó la cadera. La criatura tropezó pero siguió moviéndose. King disparó su pistola 2 veces y falló en ambas ocasiones. El hombre lobo se abalanzó hacia el porche, usando la barandilla como palanca para cambiar de dirección nuevamente. Si hubiéramos estado en ese pasillo, nos habría alcanzado antes de que tuviéramos un segundo disparo. Me arrodillé y esperé el turno. Cuando giró hacia Brandon, disparé la masa central. La bala atravesó el esternón. La criatura vaciló. Brandon se estabilizó y le metió una segunda bala en la garganta. Se derrumbó un césped a 10 pies de los escalones de la entrada. King se quedó inmóvil, con la pistola todavía extendida. Pistola todavía extendida. Por eso dije. Bajó el arma lentamente. Brandon miró la puerta destrozada. Si hubiéramos entrado, habría llegado a través de paneles de yeso. Lo interrumpí, o bajar las escaleras desde arriba de ti, o desde el espacio de acceso, quién sabe. King se quedó mirando la barandilla rota del porche. ¿Nos deja escucharlo? Sí. Quería que despejáramos la casa. Sí, dije. Se secó el sudor de la frente. Casi lo hicimos. Asentí. El cuerpo se sacudió una vez y se quedó quieto. Brandon dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Entonces, si choca contra un edificio, no lo sigas, dije. ¿Lo eliminas? Él asintió lentamente. Caminé hasta el borde del porche y miré las hendiduras talladas en el marco de la puerta. Madera fresca astillada hacia afuera. Le das paredes y le das control, dije. Las luces del coche patrulla parpadearon en rojo y azul frente a la casa. Los vecinos estaban mirando a través de las cortinas ahora. King enfundó su pistola. Esa es la regla 2, ¿eh? Esa es la regla 2, ¿eh? Esa es la segunda regla, dije. Recargué y retrocedí hacia el camión. Si entra, continué, lo dejas salir. En tus términos. Detrás de nosotros, la casa estaba abierta y rota, pero nosotros todavía estábamos en campo abierto. Regla 3, nunca caces solo durante una luna llena. No haces este trabajo tú solo. No en luna llena. No cuando los avistamientos comienzan a acumularse en el mismo condado. No cuando las pistas se superponen. Crees que estás rastreando a uno, pero no es así. 2 noches después de la casa en Portsmouth, las llamadas comenzaron a acumularse a lo largo de las afueras de Wayne. Bosque Nacional. Se acabaron las gallinas. Un ternero arrastraba 20 metros de una valla. Algo visto cruzando un camino forestal cerca de Ironton poco después de la medianoche. La luna llena estaba prevista para las 9:14. Ese momento importa. Brandon apareció en mi casa antes del atardecer. Su hombro estaba magullado por el retroceso y la falta del sueño. Aunque él no se quejó. ¿Crees que está conectado? Preguntó mientras cargaba balas de plata nuevas en su cargador. Siempre asuma que lo es, dije. Condujimos hacia el sur y tomamos el camino de acceso de grava que desemboca en el bosque. Los árboles crecen apretados. El dosel bloquea más luz de la que la gente espera. Incluso bajo la luna llena, el suelo permanece oscuro. En la puerta de los guardabosques, nos encontramos nuevamente con el ayudante Aaron King. Había traído a otro voluntario, un tipo llamado Trevor Scott. 30 y tantos, grandullón. Confiado de una manera que proviene de no haber visto lo suficiente todavía. ¿Estás seguro de que necesitamos 4 de nosotros? Preguntó Trevor. Sí, dije. Él sonrió como si pensara que estaba exagerando. Estacionamos el camión con el morro hacia afuera para una salida rápida y apagamos los motores.
La luna ya estaba saliendo sobre la línea de árboles, brillante y redondo y equivocado, y de esa manera se pone cuando está demasiado claro. Levanté la térmica y escaneé la cresta. Una firma de calor. Grande. Avanzando en paralelo al camino forestal unos 100 metros más arriba. Ahí, dije, entregándole el monocular a Brandon. Él miró. Solo uno. Ahora mismo dije. Trevor se puso el rifle al hombro. Entonces lo rodeamos. No, dije. Nos movemos juntos. Él frunció el ceño. Si nos separamos, podemos encerrarnos. No, dije. La regla 3 existe, porque los hombres lobo entienden flanquear mejor que tú. No hablan, no hacen señales, leen el movimiento del otro por instinto, te separas, os convertís en 4 objetivos aislados. Nos movimos hacia los árboles en una línea estrecha y escalonada. Brandon detrás de mí, el rey detrás de él, Trevor cerrando la marcha. El suelo del bosque estaba seco y las hojas crujían bajo las botas por mucho cuidado que pusiéramos. No me gustó eso. El ruido cubre el acercamiento. La huella de calor volvió a cruzar la cresta. Trevor se inclinó hacia adelante. Trevor se inclinó hacia adelante. Lo tenemos en movimiento. Nos está dejando verlo, dije. La forma desapareció detrás de un espeso grupo de pinos. Brandon susurró, lo perdí. Retiré la térmica y ajusté el ángulo. Aparecieron 2 nuevas floraciones de calor. Uno a nuestra izquierda y otro a nuestra derecha. No habían estado allí 30 segundos antes. Dije. Trevor dio un paso adelante de todos modos. Se está dividiendo. No, dije. Estamos siendo divididos. La firma original reapareció delante de nosotros y echó a correr a través de la cresta. Completamente visible ahora a la luz de la luna. Alto, delgado y rápido, Trevor levantó su rifle y dio un paso hacia él. La señal de calor del lado izquierdo comenzó a moverse. Rápido. Izquierda. Gritó Brandon. Entonces, una forma enorme surgió detrás de un tronco caído. Había cargado directo a Trevor. Apenas tuvo tiempo de girar antes de que lo golpeara en el pecho y lo derribara. Él hacia atrás contra un árbol. King disparó una vez y falló. El lobo mordió el brazo de Trevor. Y rasgó la tela pero no consiguió carne. La tercera señal de calor brilló detrás de nosotros. El señuelo en la cresta había dejado de funcionar. Giró y ahora los 3 estaban orientados hacia nosotros. Espalda con espalda, grité. Reforzamos la formación. Esa es la diferencia entre vivir y muriendo en un encuentro de manada. No persigues ni persigues. Mantienes el centro y los obligas a pasar a través de ti. El lobo de la izquierda atacó de nuevo. Disparé a la articulación de su hombro. La bala plateada desgarró el músculo y lo hizo girar hacia un lado, pero no cayó. Arriba. Brandon giró y disparó hacia la derecha, alcanzando al segundo lobo en las costillas. Se tambaleó y gruñó. El que estaba en la cresta dejó escapar un aullido largo y creciente. No fue al azar. Fue coordinación. El lobo herido volvió a presionar, sin retroceder. Trevor finalmente consiguió un tiro limpio y le arrancó un trozo del flanco. El tercer lobo bajó la colina. Rápido. Sentí vibrar el suelo antes de verlo por completo. Abajo, dije. Brandon se arrodilló y disparó hacia arriba mientras la criatura sorteaba una rama caída a medio salto. La bala lo alcanzó en la parte inferior del abdomen. Se estrelló cerca de su objetivo y rodó con fuerza por el suelo del bosque. King se movió para rematar al lesionado a la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. King se movió para rematar al herido de la izquierda. Brecha al instante. Se estrelló contra él desde un costado. Y eso lo llevó al suelo.
Lo disparé a quemarropa y lo alcancé detrás de la oreja. El cráneo se partió y quedó inerte sobre las piernas de King. El tercer lobo, el que Brandon había golpeado. En el aire, ya se estaba poniendo de pie. No fue retroceder, fue recalcular. Trevor, sangrando por un corte superficial en el antebrazo, levantó su rifle y disparó 2 veces en rápida sucesión. El primero falló. El segundo golpeó el centro del pecho. El lobo se tambaleó pero no cayó. El lobo se tambaleó pero no cayó. Luna llena. No sienten el dolor de la misma manera bajo la luna llena. Di un paso adelante, planté los pies y esperé la carga. Y corrió hacia mí, con la cabeza gacha y los brazos abiertos. Apunté a la boca y disparé. La bala atravesó la mandíbula superior y salió por detrás del cráneo. El cuerpo se dobló hacia adentro y patinó hasta detenerse a menos de 3 metros de nosotros. El silencio volvió a reinar en el bosque. Trevor respiraba con dificultad. King rodó sobre su costado, gimiendo. Brandon siguió escaneando con una térmica y le temblaban las manos. ¿Una vez más? Él preguntó. Barrí la línea de árboles. Nada. Solo calor residual de nuestros cuerpos. King se levantó. Suciedad y sangre manchaban su uniforme. Si nos hubiésemos separado. Te habría sido, dije. Brandon miró al lobo muerto cerca de su uniforme. Si nos hubiéramos separado. Te habría sido, dije. Brandon miró al lobo muerto cerca de sus botas. Usaron un señuelo. Sí, lo hicieron, dije. Trevor se limpió la sangre de su antebrazo. Pensé que podríamos boxearlo. No se empaqueta un paquete, dije. Intenta sobrevivir. Él asintió, ahora más lentamente. Nos quedamos allí bajo la luz de la luna, mirando al frente. La regla 3 no es complicada. No cazas solo cuando hay luna llena, porque cuando crees que estás siguiendo a uno, ya estás dentro de un triángulo. Y los triángulos se cierran rápido. Regla 4. Algunos de ellos no están mal. No mates al equivocado. Ahora, la mayoría de ellos son asesinos. Esa parte no cambia. A la mayoría de ellos no les importan las vallas ni los límites de propiedad. No les importan las etiquetas del ganado ni las luces del porche. Cazan lo que se mueve, y si es más pequeño de lo que son, lo aceptan. Pero de vez en cuando encuentras uno que no está cazando. Y si disparas a ese, no cometes simplemente un error. Creas un problema que te persigue durante años. Recibimos la llamada fuera Vanceburg, Kentucky, justo antes del anochecer. Una pareja de unos 50 años informó sobre una criatura gigante en su patio trasero. El marido dijo que estaba de pie y sosteniendo algo largo y afilado. Esa descripción te acelera el pulso. Largo y afilado significa arma. Brandon y yo entramos en el camino de grava y apagamos el motor. La casa estaba alejada de la carretera con un pequeño jardín vallado al lado, jaulas de madera para tomates, tierra recién removida, una pila de fertilizante en bolsas cerca del cobertizo. El marido nos recibió en el porche. Le temblaban las manos mientras hablaba. Era grande, dijo el marido, de pie en el jardín. ¿Atacó algo? Yo pregunté. No, fue cavar, dijo. Excavación. Preguntó Brandon. Como si estuviera enterrando algo, añadió el marido. Brandon me miró. Caminamos por el costado de la casa y nos detuvimos en la cerca. Apagué mi linterna y dejé que mis ojos se acostumbraran. Y ahí estaba. Hombre lobo completo. Hombros anchos. Pelaje grueso que le recorre la columna vertebral y se alza sobre una hilera de tierra recién removida. En su mano hay algo largo y metálico. Brandon levantó su rifle. Espera, dije en voz baja. La criatura se inclinó hacia adelante y hundió el objeto metálico en el suelo. Levanté el monocular térmico y escudriñé el patio. Una firma de calor. Ningún movimiento más allá del ritmo constante de la excavación. El objeto metálico captó un poco de luz mortecina. Pala. Esta es nuestra oportunidad. Déjame disparar, dijo Brandon. La criatura dejó de cavar y giró lentamente la cabeza en nuestra dirección. Sus ojos reflejaban el último trozo de puesta de sol. Se enderezó en toda su altura, todavía sosteniendo la pala. Brandon apretó el gatillo. No, dije. El hombre lobo nos miró durante un largo segundo y luego habló. No soy malo, idiota. ¿Qué? Brandon dijo, parpadeando.
El hombre lobo movió la pala en sus manos y frunció el ceño. Estoy plantando mis malditos tomates, decía. No había ningún gruñido en su voz. Bajé un poco mi escopeta. Lo siento, dije. El hombre lobo nos miró fijamente un momento más. Y luego volvió al suelo. Volvió a clavar la pala en el suelo. Raspar. Hizo una pausa y miró por encima del hombro. La gente ve pieles y pierde la cabeza, murmuró. Y luego volvió a cavar. Brandon bajó lentamente su rifle por completo y nos quedamos allí observando durante unos segundos. El hombre lobo se enderezó de nuevo, se limpió la suciedad de una garra contra su pierna y caminó hacia el borde del patio con una pala al hombro. Ni siquiera puedo salir a tomar un poco de aire de luna y plantar mis malditos tomates sin que idiotas corran de un lado a otro tratando de dispararme y todo eso. El hombre lobo murmuró mientras nos amenazaba con el puño y luego desapareció por completo entre los árboles. Brandon exhaló con fuerza. Casi le disparamos. Sí, dije. Él estaba sosteniendo la pala, dijo Brandon. Miró hacia los árboles oscuros donde se había ido el hombre lobo. ¿Y si los matamos?, preguntó. Alégrate de no haberlo hecho, respondí. Él asintió lentamente. Ahora, recuerde, la mayoría de ellos son malos. Pero de vez en cuando, encuentras uno que solo quiere que lo dejen en paz. La regla 4 existe porque tu trabajo no es matar todo con pelaje y garras. Es matar a los que lo merecen. Regla 5. Si ves a dos de ellos peleando, déjalos en paz. No te interpongas entre ellos. No aprovechas la distracción. No te interpongas entre ellos. No te aprovechas la distracción. No te acercas para hacer un tiro limpio. Retrocede. Tú no lo harías. Salta entre dos perros rabiosos que se destrozan en un patio, ¿quieres? Ahora multiplica eso a las 10. Nos enteramos de eso en las afueras de Iron 10, Ohio, 3 noches después del encuentro con la manada forestal. La llamada llegó alrededor de las 1:20 de la madrugada. 2 residentes diferentes informaron que animales grandes peleaban cerca de una instalación de almacenamiento abandonada cerca de la ruta estatal 93. Una persona que llamó dijo que sonaba como si camiones chocaran entre sí. Preciso. Brandon y yo nos detuvimos en el estacionamiento de asfalto agrietado y apagamos las luces antes de llegar a la valla metálica. La luna estaba lo suficientemente alta y brillante como para proyectar sombras duras sobre las filas de puertas enrollables de metal. Lo escuchamos antes de verlo. Un gruñido profundo y vibrante. Ese impacto el metal se dobló en algún lugar de la oscuridad. Brandon dijo, ese no es uno. Avanzamos a lo largo de la cerca y encontramos un espacio donde la cadena había sido arrancada. Levanté la térmica y escaneé las filas de unidades. 2 señales de calor, ambas enormes. No estaban dando vueltas, estaban chocando. Uno golpeó al otro contra una hilera de puertas de almacenamiento con tanta fuerza que abolló el acero hacia adentro. El segundo lobo se retorció y clavó sus fauces en el hombro del primero. Y lo condujo de lado por la acera. El sonido no era un aullido. Eran huesos y músculos golpeando metal. Brandon se inclinó hacia adelante. Están distraídos. Los 2 lobos rodaron por el asfalto, garras abriendo surcos en la superficie. Uno se subió encima y hundió su antebrazo en el del otro. Garganta. El lobo inferior pateó hacia arriba y los envió a ambos a estrellarse contra un pila de contenedores de plástico fuera de una de las unidades. Los contenedores explotaron en pedazos. Brandon cambió su postura. Si tomamos primero al dominante. Retrocede, interrumpí. Me miró como si yo estaba desperdiciando una oportunidad. Esa es la trampa. Ahora bien, cuando 2 hombres lobo pelean, no es un duelo. No se trata de territorio en el sentido que piensas. Es como una violenta corrección de jerarquía. Quien gana se marcha más fuerte y más malo. Y si interrumpes ese proceso, ambos te redireccionan. Uno de los lobos se liberó y se tambaleó hacia atrás, con el pecho agitado. El otro lo siguió inmediatamente, sin darle espacio, sin dejar que se soltara. Volvieron a chocar. El suelo tembló bajo nuestras botas. Brandon dio un cauteloso paso hacia adelante a través del hueco de la valla. Agarré la parte de atrás de su chaleco y tiró de él con tanta fuerza que lo hizo tropezar. No entres ahí, dije. Están ahí y ambos se volverán contra nosotros y acércate más, respondí. Como para probar el punto, el mayor de los 2 lobos se detuvo a mitad del golpe y levantó la cabeza. Olió el aire. El lobo más pequeño se liberó y atacó de nuevo, pero el más grande ya no se centró en él.
Sus ojos se dirigieron hacia la valla. Hacia nosotros. Atrás, dije. Nos alejamos 5 pasos de la abertura. El lobo más grande empujó al más pequeño a un lado y dio 2 pasos deliberados en nuestra dirección. El lobo más pequeño se abalanzó sobre él por detrás y le hundió los dientes en la parte posterior del muslo. El lobo más grande rugió y giró, golpeando al más pequeño contra la puerta de una unidad de almacenamiento. Duro el metal se arqueó hacia adentro. Y eso es lo que nos salvó. Si el segundo lobo no se hubiera vuelto a enfrentar, el primero se habría cargado contra la valla. La respiración de Brandon era rápida ahora. La pata del lobo más pequeño se dobló de forma antinatural. Ángulo bajo el peso del más grande. El lobo más grande apretó sus mandíbulas alrededor al más pequeño, le agarró la garganta y lo sacó del asfalto. Hay un momento en esas peleas donde pasa de la lucha a la ejecución. Ves que la resistencia se desvanece. El lobo más grande sostuvo su lo agarré y lo sacudí una vez, y el lobo más pequeño quedó inerte. El silencio cayó pesado y repentino. Al otro lado del lote, el lobo de pie levantó la cabeza lentamente. La sangre corrió por su pecho. Uno el ojo estaba medio cerrado por la hinchazón. Su caja torácica subía y bajaba con profundos tirones. Entonces giró completamente hacia la valla. ¿Hacia nosotros? Y este es el parte los novatos se equivocan. Creen que la pelea lo debilitó. No fue así. Disminuyó la competencia. El lobo dio un paso adelante. Luego otro. Aún no estaba cargando. Fue decidir. Levanté mi escopeta pero no atravesé la valla. Brandon levantó su rifle. Espera el ángulo, dije. El lobo avanzó 3 pasos más hacia el terreno abierto, dejando atrás el cuerpo. Bajó su cabeza y dejó escapar un gruñido bajo. Si hubiéramos estado 3 metros más cerca, habría cortado esa distancia antes de que pudiéramos colocar otra bala. Se agachó. Esa fue la decisión. Yo disparé primero. La bala le dio en lo alto del pecho. El impacto lo hizo tambalear pero no detuvo el movimiento hacia adelante. Brandon disparó medio segundo después y le alcanzó en las costillas inferiores. Entonces cargó. No heterosexual. Giró a la izquierda y luego a la derecha. Probando la brecha de la cerca. Me hice a un lado para ampliar mi línea y disparé de nuevo, esta vez apuntando a la boca abierta. La bala atravesó la mandíbula superior. El lobo se estrelló contra la cerca de tela metálica lo suficientemente fuerte como para hacerla vibrar y hundirse. Brandon disparó una última ronda en su cuello. El cuerpo se deslizó por la valla y quedó inmóvil. Mantuvimos la posición durante 10 segundos. Ningún movimiento. No hay cambios de calor en térmico. Solo 2 formas enormes sobre el asfalto. Brandon bajó su rifle lentamente. Miró a través de la valla el terreno destrozado. Las hendiduras en el pavimento. Las puertas de metal dobladas. El cuerpo yacía retorcido cerca de las unidades de almacenamiento. No nos estaban ignorando, dijo. Estaban priorizando. Bueno, una pelea entre perros no se interrumpe, comencé. No te metes entre osos. Y no te involucras en una pelea de hombres lobo pensando que es tu momento. Brandon miró al lobo muerto desplomado contra la valla. Todo lo multiplican por 10, dijo en voz baja. Ahora bien, la regla 5 no se trata de valentía. Se trata de supervivencia. Si ves a 2 de ellos peleando, los dejas terminar. Y luego te ocupas de lo que queda. Bueno, cuando salimos del almacén, el sol se elevaba sobre los árboles. La valla metálica todavía estaba hundida en el lugar donde uno de ellos se había estrellado contra ella. Las puertas del almacén estaban dobladas hacia adentro, como si alguien les hubiera dado un mazo. 2 cuerpos yacían bajo lonas en la plataforma de mi camioneta, pesado y quieto. Al mediodía, los diputados presentarían un informe sobre animales salvajes. Las abolladuras serían atribuidas a vándalos y la vida seguiría moviéndose. Ahora, como dije, la mayoría de los hombres lobos son malos. La mayoría de ellos no intenta vivir tranquilamente. La mayoría no planta jardines. La mayoría no se preocupa por sus propios asuntos. Se mueven de noche. Prueban vallas, dan vueltas. Cazas. Ellos matan. Esa es la parte que la gente tiene razón en temer. Pero no todos son iguales. De vez en cuando, encuentras uno que no está merodeando, que no está acechando, uno que parece irritado. Más que depredador cuando lo iluminas. Aprendes a ver el diferencia en cómo se paran,
cómo se mueven y si están enrollados para atacar o simplemente intentando que lo dejen solo. Eso no se aprende de las historias. Lo aprendes estando lo suficientemente yardas y suficiente bosque y suficientes estacionamientos vacíos para saber lo que estás mirando. Lo aprendes sobreviviendo a tus errores. Y siempre recuerda las reglas. No disparas hasta que se completa la transformación. No sigues a uno dentro de un edificio. No se casa solo en luna llena. No matas al equivocado. Y si ves a dos de ellos peleando, mantente al margen. Eso es todo. Y si ves a dos de ellos peleando, mantente al margen. Eso es todo. 5 reglas. Tú lo sigues. O te conviertes en una lección.